Bienvenidos una vez más a este su programa Fortalecidos en el Señor. Hoy te quiero hablar de algo muy importante que Dios dejó en nuestras vidas, que es la oración. La oración es nuestra línea directa con el cielo. La oración es un proceso de comunicación que nos permite hablar con Dios. En Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando dice pedir, necesitamos pedir. A veces nosotros como cristianos nos confundimos y a veces decimos es que nosotros somos hijos de Dios, no es necesario que nosotros pedimos. Pero aquí en Mateo 7:7 dice todo lo contrario. Nosotros se nos da lo que nosotros pedimos. A veces no pedimos porque creemos que no es contestada la oración que hacemos. Pero aquí dice, pedid y se os dará. ¿Es necesario que Dios sepa cuáles son nuestras necesidades? Por supuesto que sí. Él ya las conoce cuáles son, pero Él necesita oír de nuestra boca la necesidad que nosotros estamos pasando. Por eso es que dejó la oración. La oración es lo que hace que nosotros expresemos lo que nos hace falta. Y luego dice, buscad y hallaréis. No es solo de pedir. A veces pedimos un empleo, pero el empleo no va a llegar a las puertas de tu casa y te dice, ¿quieres trabajar? Nosotros pedimos empleo y Dios nos da. Pero también tenemos que salir a buscarlo para que lo hallemos. Tenemos que buscarlo, no solo de pedirlo. Aquí hay 3 acciones que debemos de hacer: pedir, buscar y llamar. Luego dice acá, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita darnos un empleo, luego salir a buscarlo y tocar y llamar para que se nos abrirá esa fuente de empleo. A veces nosotros los cristianos pensamos que solo pedimos y Dios lo hará. Es cierto, Él lo hará. Pero también tienes que accionar, tienes que dar de tu parte, tienes que moverte. Una acción determinante para conseguir lo que has pedido. En San Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El cristiano tiene que estar constantemente en comunión con Dios, permanecer en Dios y en su palabra. Para que nuestra oración sea contestada, debemos estar constantemente con el Señor, buscarle, clamarle a Él. Ese es el concepto de la oración. Aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, nosotros debemos permanecernos en Dios y sus palabras deben de permanecer en nosotros, vivir la palabra, actuar conforme a la palabra. Entonces nosotros podemos pedir todo lo que nosotros queramos, que Él nos va a dar. Dice aquí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. A veces oramos, pero quizás no oramos bien. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamarle a Él es pedirle con certeza y seguridad, creyéndole que Él sí lo va a hacer. Entonces Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas que nuestros ojos espirituales no han podido ver. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos clamarle, orarle constantemente, decirle, Señor, esta es mi necesidad, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que necesito, pero te necesito a ti. Haz conforme tu palabra.
Haz conforme está escrito aquí en tu palabra. Entonces el Señor accionará y empieza a enseñarte cosas grandes y ocultas que tú mismo no conoces. Y empiezas a ver la gloria de Dios descendiendo sobre tu vida. En Jeremías 29:13 dice: y buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios y le clamamos en oración, tenemos que estar seguros que lo estamos buscando de todo nuestro corazón. No podemos ir a buscar a Dios cuando tenemos una pequeña necesidad, cuando tenemos un problema. No, vamos a buscarle a Dios porque Él sí nos va a ayudar, nos va a ayudar a salir de todos nuestros problemas. Con nuestra oración le clamamos a Él y Él nos va a enseñar cosas grandes que nuestros ojos ni nuestros oídos han podido oír. Luego dice en Isaías 65 verso 24: y antes que clamen, dice, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dice el Señor que aún antes que nosotros le hablemos, Él ya habrá respondido. Mientras aún hablábamos, Él ya lo escuchó, ya lo oyó. Por eso les decía desde el principio, cuando dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe qué necesidad estamos pasando. Él sabe por qué situaciones estemos pasando. Pero Él necesita oír de nuestra boca lo que necesitamos. Por eso dice acá: antes que clamen, responderé yo. Él ya lo conoce, pero Él necesita oír de tus labios tus propias necesidades. Amén. Y luego dice: mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Qué significa esto? Que Él necesita que nosotros le hablemos y le pedimos conforme a nuestra necesidad. Luego dice en Mateo 18, verso 19 y 20, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando oramos, dos o tres personas debemos estar de acuerdo de lo que pedimos a Dios. Si estamos pidiendo por una sanidad divina, debemos ponernos de acuerdo de lo que vamos a pedirle a Dios por esa necesidad divina. Debemos de ponernos de acuerdo para orar, para pedirle a Dios que haga un milagro extraordinario en la vida de una persona que necesita una sanidad, o necesita un milagro financiero, o necesita conseguir una casa para poder vivir. Porque Él dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso dice en 1 Juan 5, versos 14 y 15: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho, la oración. Cuando oramos debemos estar confiadamente en Él, debemos creer que Él sí nos va a responder, porque Él es el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios que puede hacer todas las cosas que para nosotros los seres humanos es imposible, pero para Dios todo es posible. Y todo esto se consigue gracias a la palabra de Dios, gracias porque Dios nos dejó el arma más poderosa, que es la oración. Por eso es importante que oremos, por eso es importante que le clamemos a Dios, por eso es importante que le digamos a Él nuestras necesidades. La oración es lo que Dios nos dejó para poder comunicarnos con Él, decirle a Él sobre nuestras necesidades,
Dicen en Salmos 66, versos 18 y 19, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó. Dios atendió a la voz de mi súplica. Aquí el rey David habla y él dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No importa qué pecado hayamos hecho, el rey David aquí es claro en decir, si en mi corazón hubiese yo mirado, dice, la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. En pocas palabras, el rey David dijo, si yo hubiera visto los pecados que tengo en mi corazón, Dios no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Aquí el rey David estaba pasando por unos problemas bien serios, que él sabía que solo Dios lo podía ayudar, que solo Dios podía consolarlo en medio de sus problemas, que solo Dios podía ayudarlo a resolver los problemas que él tenía. Por eso Dios nos dejó la oración. La oración es la comunicación con Dios, es el que nos abre puertas, es el Señor que permite que a través de la oración podamos interceder, podamos orar por muchas personas para que puedan también reconocer que ellos no pueden hacer nada sin Cristo. Pero luego dice en Timoteo 2:8, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A veces nuestras oraciones no son respondidas porque a veces oramos cuando discutimos o cuando tenemos algo contra alguien y no hemos podido perdonar. Pero cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que sane nuestro corazón y que nos ayude a perdonar a otros, primero, antes de orar, debemos de examinarnos cómo vivimos, cómo actuamos, cómo tratamos a las personas que tenemos cerca de nosotros. Primero discutimos y luego vamos al altar y oramos al Señor. Es probable que el Señor no responda a tu oración, porque hay algo en tu corazón que necesitas sacarlo, que necesitas perdonar, que necesitas corregirlo. Y luego vas delante del Señor y decirle, Señor, esto es lo que tengo en el corazón, perdóname por favor. Por eso dice aquí, sin ira, sin contienda. Esa es la forma de orarle a Dios. Por eso Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tienes que estar convencido que Dios es el único que te puede responder. Entonces Él actuará porque tú vives creyendo que Él sí lo hará. Entonces el Señor empieza a actuar. Así que en esta hora, yo te pido a ti que tú empieces a hacerte un examen de conciencia en qué le has fallado a Dios. Entonces Él te puede perdonar y te puede dar respuesta a tus oraciones. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos al Señor confiadamente, al trono de la gracia, para poder decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, sé que solamente tú me puedes ayudar, sé que solamente tú me puedes sacar de esto, porque tú eres el Señor de mi vida, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Hoy te invito a que tú reflexiones sobre esto, la oración. Tú necesitas creerle a Dios para que Él pueda hacer una obra extraordinaria en tu vida. Solamente creyéndole que Él sí lo puede hacer y que tú puedes clamarle constantemente, decirle, Señor, te necesito, sé que te he fallado, sé que soy un pecador, ya no quiero serlo, Señor. Si hoy quieres reconciliarte con el Señor o aceptarlo en tu corazón, yo te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que he sido un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Señor, sé que te he fallado,
Sé que no he creído en tu palabra. Sé que me han hablado de tu palabra, pero muchas veces, Señor, la he rechazado. Yo te pido en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, a que entres en mi corazón, perdona todos mis pecados y dame la vida eterna. Señor Jesús, sé que tú moriste en la cruz del Calvario y sé que tú me has perdonado. Señor Jesús, gracias por salvarme. Y si muero hoy, iré contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.